Buenos días. Bueno, bienvenida a este tutorial en el que te voy a explicar paso a paso cómo hacer estos bolsos que van con el bordado, el bolso que hice con franela, tela tramada y bordado. En este tutorial te voy a explicar todos los pasos de cómo se hace, desde transferir el dibujo a la franela, hacer el bordado, montar el bolso, colocar el asa. Pero si te queda alguna duda, ponte en contacto conmigo y yo haré todo lo posible por solucionar esa pequeña duda que te pueda quedar. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que lleva el contenido de un kit, indistintamente del color que sea el bolso que habéis escogido. Os voy a enseñar lo que lleva el contenido del kit. Bueno, ahora os voy a explicar el contenido del kit, indistintamente al color que he escogido. Todos llevan lo mismo, las mismas cantidades de tela y los mismos materiales. Y os voy a hacer un pequeño resumen, pues con este, por ejemplo, con este color. Mirad, nuestro kit lleva una tira para hacer las asas de 115 centímetros de largo y mide 3 centímetros de ancho. Dos madejas de hilo mouliné para hacer los bordados. He colocado dos porque con una no llega. Con dos sobra un poco de hilo, pero con una no llegaba. Así que os he colocado dos madejas de hilo mouliné del color que corresponde a cada modelo y a cada estampado de tela. Un trozo de franela de 27 por 55 centímetros. Un trozo de tela de exterior y para el bies de 55 por 110 centímetros de tela. Un trozo de forro de 50 centímetros por 110 que mide el ancho de la tela, un trozo de friselina de 30 por 55 centímetros, la friselina que utilizaremos para reforzar el bordado, un trozo de entretela de 90 por 50 centímetros para reforzar la tela del forro, un trozo de guata de 1 metro por 50 centímetros para darle cuerpo a nuestro bolso, una hoja de acetato donde viene el dibujo para el bordado y que vamos a necesitar para transferir este dibujo a nuestra tela de franela, y una hoja de papel de calcar de modista para transferir el dibujo a nuestra franela. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar la tela para bordar. Lo primero que vamos a hacer es hacer el bordado y a partir de ahí vamos a ir utilizando los materiales. Pero lo primero que vamos a hacer es el bordado. Ahora ya os dejo todo el tutorial para que veáis paso a paso cómo se hace. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es transferir nuestro dibujo a la franela. A ver, la franela tiene una dificultad añadida, y es que, por ejemplo, con una pantalla de luz, pues la verdad es que tan apenas se ve el dibujo y cuesta de transferir. Yo he probado con varios papeles de carbón, los papeles de carboncillo, los de modista. Este concretamente, con el agua se va. Es decir, que no tenemos que tener miedo de ensuciar la tela. A ver, de todas formas, tan apenas se va a ver y tan apenas se va a notar. Tengo que decir que con el color blanco, que es con el que lo vamos a hacer, es con el que menos se ve en esta tela. En el resto de telas de los kits que hay, en el azul, en el verde, en el teja, se ve muy bien. En esta es en el que peor se ve. Pero intenté utilizar el carboncillo negro y otro que hay azul, que son más oscuros, evidentemente, y la verdad es que ensucian la tela y no he querido arriesgar porque no quiero estropear mi trabajo. Y lo voy a hacer con el carboncillo blanco. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo hayáis calcado, si no lo veis bien, yo os aconsejo que lo repaséis con un friction, con un boli de estos que se van con la plancha. Los friction los utilizamos para muchas cosas en patchwork e incluso en bordado. También deciros que cuando hagáis la transferencia del vegetal con el papel de carbón a la tela, utilicéis como medio de dibujo el friction, porque a veces el papel vegetal se puede romper y os puede traspasar a la tela, y mejor que sea con el friction, que se va con la plancha, que no con un bolígrafo normal que no tiene remedio.
Es decir, para esta parte necesitáis, para este apartado necesitáis un bolígrafo Friction, de los que se van con la plancha, cinta de pintor, es esta cinta que se utiliza para pintar en casa, que es una cinta para proteger los marcos de las puertas y bueno, se utiliza mucho. Es una cinta adhesiva, no es tan fuerte como la cinta de precinto, que eso te lo mancha todo y lo destroza todo, pero sujeta lo suficiente para sujetar esto a la franela. Ahora os enseñaré cómo lo hago para que veáis a qué me refiero. Mirad, ahora vamos a posicionar el papel sobre la tela. Cuando tengamos el bordado terminado, vamos a volver a cortar un poquito la tela para dejar el trozo que vamos a utilizar. Es decir, nos sobra un poquito de tela. Mirad, la distancia que tiene que haber desde esta punta de hoja al filo de la tela del bolso tiene que ser mínimamente de 8 centímetros. Yo en el papel vegetal lo he dejado de 9, pero aún así, yo cuando lo sujeto en el papel siempre dejo un poquito más. No quiero ajustarme del todo porque quiero tener ese margen de error o de trabajo o como lo queráis llamar. Yo coloco la hoja que quede bien centrada en la tela en estos dos laterales y en uno de los cantos sujeto con la cinta que os he comentado antes de pintor. Cojo un trocito de cinta y sujeto el papel vegetal con la tela. La verdad es que esta cinta tan apenas mancha y sujeta bastante bien. Y de esta forma ya no me tengo que preocupar de si se mueve el papel, de esas incomodidades, y tampoco quiero sujetarlo con alfileres porque los alfileres lo que hacen es combar un poquito el papel y al final no nos queda tan perfecto como queremos. Es decir, que con esta cinta nos apañamos la mar de bien. Bueno, pues una vez está colocado el papel vegetal, ya está sujeto en la tela, ya no se mueve, ya no se separan, solo con un lateral. Vamos a colocar por la parte de debajo la cinta el papel de calcar. La parte blanca es la que dibuja, es decir, que lo colocaremos así entre la tela y el papel vegetal. Yo ya lo coloco de manera que me cubra todo el dibujo para no tener que andar moviéndolo. ¿Veis? Ya me cubre todas las partes. Y ahora lo que haré con el bolígrafo Friction, como os he comentado antes, es empezar a dibujar. Hay que apretar un poquito, porque la franela es como, no es blandita, pero no es como otros tejidos que se dibujan tan bien. Aún así no cuesta, pero bueno, hay que apretar un poquito. Y lo que hago es dibujar de forma ordenada. Si por ejemplo empiezo por esta punta, pues voy calcando de forma ordenada. Igual que esto de aquí, cuando voy a calcar estas florecitas de aquí, estas estrellitas, pues no hago una estrella aquí y después me voy a esta hoja. Hago toda la parte de las estrellitas, por ejemplo. Mira, voy a hacer esta parte, que quizás son las más complicadas entre comillas, para que veáis a qué me refiero. Yo, por ejemplo, voy a empezar por esta estrellita de aquí. Pues empiezo por aquí. Y voy repasando varias veces cada línea. Veréis que el papel vegetal se hunde, pero eso os decía que lo tenéis que hacer con un bolígrafo que se vaya con la plancha por si se traspasa, por si acabamos rasgando el papel vegetal y a la vez el papel de calcar. Yo esto os lo digo porque este es el cuarto, bueno, no, en realidad esta es la quinta muestra que estoy calcando y me ha pasado. Y ya lo tenía previsto ya en la primera, ya fui con el tiento de decir, bueno, esto puede suceder, vamos a ir con cuidado, que no queremos estropear nuestra tela y nuestro trabajo. Pues voy apretando, voy dibujando, pero la verdad es que el papel vegetal, pues a mí me va muy bien para esto. El papel normal no me gusta tanto y por eso os he puesto lo que a mí me gusta y como yo lo hago. Después cada una puede transferirlo como quiera. Podéis tener, si tenéis otra técnica para hacerlo, pues perfecto. La cuestión es tener el dibujo en nuestra tela. Y esto no lo podía transferir con la impresora ni con impresión porque no quiero arriesgar. La franela es más gordita, no es que tenga
pelito, pero bueno, ya me entendéis, no es como un tejido de algodón normal. Mirad, ¿veis? Voy haciendo de forma ordenada. Voy haciendo una al lado de la otra porque quieras que no, este papel algo se va combando. Y a la vez lo sujeto un poquito con los dedos para mantener las otras florecitas en su sitio sin que se muevan. Pero ya veréis enseguida que tan apenas cuesta. Ahora cuando termine la última lo levantaré para que veáis cómo queda y a qué me refiero. Vale, pues esta parte de florecitas ya la tengo calcada. Voy a acabar de dibujar las líneas que conforman esta flor o esta parte. La verdad es que se hace bastante rápido, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Vale, voy a acabar de hacer esto. Es que cada parte la repaso varias veces, ¿eh? No hago una tirada, voy repasando para que se transfiera bien. Vale, pues ahora voy a acercar la cámara y os enseño cómo se ve, para que os hagáis una idea de cómo os quedará a vosotras. Vale, mirad, ahora voy a levantarlo. Como está sujeto de la parte de arriba, la verdad es que no me da miedo moverlo, porque es que después va a caer en su misma posición. Vale, levanto. ¿Veis cómo ha pasado un poquito el bolígrafo? Levanto y levanto. No sé si en la cámara se verá, yo creo que sí. Y aquí ya tenemos una de las florecitas pasada. ¿Lo veis? Se ve bien, pero sí que es verdad que cuando estás bordando, lo digo porque es que acabo de hacer esta muestra, esto es la muestra que os voy a hacer para enseñaros a hacer las 3 puntadas que lleva este bordado, pero yo ya lo he hecho. Y sí que es verdad que depende de la luz que tengas, cuesta un poquito más de ver, ¿vale? Por eso os decía que después lo podéis repasar con el bolígrafo Frixion. Bueno, pues yo ya os he enseñado cómo se hace esto. Ahora voy a calcar todo el dibujo para que veáis cómo queda. Bueno, pues yo ya he pasado todo el dibujo a la tela. Ya voy a sacar el papel de calcar. Ya está todo calcado. Está todo dibujado. Y ahora lo que voy a hacer es sacar el papel vegetal. Pues tan sencillo como sacar la cinta, despegarla de la tela y listo. Mirad, ¿veis? Aquí no nos ha quedado ni marcado ni sucio de la cinta que hemos utilizado de pintor. Bueno, pues ahora voy a colocar la friselina y lo voy a poner en el bastidor. Mirad, la friselina es este tejido que es súper transparente, ¿lo veis? Que es uno de los tejidos que nos vienen en el kit, uno de los complementos que nos vienen en el kit. Yo esto lo utilizo para reforzar un poquito el tejido cuando lo estoy bordando. Esto me ayuda a que si... A ver, cuando estamos bordando no podemos ni apretar mucho ni dejar demasiado flojo el hilo, porque se nos puede fruncir el tejido, y esto ayuda un poquito a que esto no suceda, a reforzar un poquito el tejido. Y yo también es cierto que esto ya lo dejo, o sea, no lo voy a quitar, me gusta como queda y lo dejo ya. Cuando monte el bolso esto se va a quedar, no lo voy a sacar, ni voy a recortar y voy a dejar lo que queda bordado con esta tela, no. A mí me gusta dejarlo ya en el trabajo, va a formar parte de uno de los refuerzos del bolso. Entonces lo que hago es centrar bien la tela, coloco la friselina, es que aquí con la mesa blanca tan apenas se ve, y coloco la tela de manera que quede cubierta
por toda la friselina, porque luego la voy a coser junto con el tejido. O sea, voy a convertir, como si dijéramos, este tejido va a ser a la vez la friselina, va a estar todo junto. Lo coloco todo bien y lo que voy a hacer es montarlo en el bastidor. A ver, yo en el bastidor podéis utilizar dos tipos o el tipo de bastidor. Yo os aconsejo que utilicéis bastidor, sea del tipo que sea, que utilicéis bastidor, porque los bordados quedan muchísimo mejor, porque si no tendemos a arrugarlos mucho, porque claro, lo tenemos que sujetar con la mano y quieras que no, esto pues lo vamos arrugando y a mí personalmente no me gusta. La tensión del hilo también queda mejor y para mi gusto es mucho mejor con bastidor. Antes de montarlo en el bastidor, que ahora os enseñaré cómo lo monto yo en mi bastidor rectangular, que no es el aro, también podéis utilizar un aro perfectamente, pero os voy a enseñar cómo lo monto yo en mi bastidor cuadrado, el rectangular. Voy a repasar algunas partes, solo algunas partes del dibujo, que son las que os voy a enseñar, las puntadas para hacer el bordado, para que lo veáis mejor, porque no sé por qué, yo estoy mirando todo el tiempo a la cámara, a ver si acerco, sí que se ve, pero creo que va a costar que lo veáis bien en la cámara y es mejor que lo repase un poquito con el boli friction para que veáis bien el tema de las puntadas. Voy a repasarlo un poquito, os enseño a montarlo en el bastidor y empezamos a bordar. Bueno, pues ya he repasado alguna de las partes del bordado para que se vea mejor en el vídeo y en la explicación, y ahora voy a montar la tela en el bastidor rectangular. A ver, estos bastidores rectangulares, muchos de ellos llevan esta cinta en los laterales para coser la tela. Yo la verdad es que no lo coso, yo vuelvo a lo mismo. Yo soy, llámalo práctica, llámalo como tú quieras, pero yo lo que hago es sujetar la tela nuevamente con cinta de pintor a la madera. Lo coloco, cojo un trocito de cinta de pintor y lo pego un poquito y punto, porque luego la presión al enroscar las maderitas ya me lo sujeta la mar de bien, y la verdad es que no lo coso. Esta es la realidad. Si lo queréis coser, más seguras. Una vez está sujeto, o sea, ya lo he sujetado con la cinta, enrosco un poquito, ya veis que la madera gira. Intento que el dibujo me quede lo más entero posible. Como el bastidor es más pequeño que el dibujo y sé que voy a empezar por la parte de abajo, pues lo sujeto un poquito más de este lado hasta que tenga la visibilidad de la parte de abajo. De todas formas, antes de eso, siempre lo enrollo entero, lo enrollo entero para sujetar el otro lado. Aquí busco la posición y aquí lo vuelvo a pegar con cinta de pintor. Yo sé que esto no es muy normal, pero yo os explico siempre las cosas como yo las hago. ¿Que no es habitual hacerlo así? Pues no. ¿Que a mí me va muy bien? Pues sí, por eso os lo explico. Vale, pues lo sujeto con la cinta de pintor. Solo necesito que me aguante un poquito para empezar a enrollar y de esta manera que se aguante bien. Y ya empiezo a enrollar de este lado. Y ahora ya empiezo a tensar. ¿Veis? Esto ya empieza a tensarse. Ahora lo voy a colocar de manera que me quede esta parte de aquí en la zona del bastidor, que es donde voy a utilizar yo para haceros la demostración del bordado. Aflojo un poquito para poderlo centrar. Y aquí ya se queda. Apretamos bien los tornillos de un lado, las roscas de un ladito. Coloco bien la tela, que quede bien lisa. Y del otro lado lo acabo de ajustar bien, de forma que quede bastante tenso. Y ajustamos los tornillos de este lado. Y ya lo tendremos colocado. Si utilizáis un bastidor circular, que es lo más normal, pues lo mismo, lo ajustáis bien, intentando estirar todas las partes que quede bien liso. Y si puede ser, forráis un poquito el bastidor para que no os marque la franela, porque en esta ocasión no va a quedar el bordado
en el bastidor, sino que lo vamos a utilizar para un fin, que en este caso es un bolso, y no queremos que nos quede todo marcado del aro. Y tampoco lo apretéis demasiado para lo mismo, que no quede muy marcado. Pero bueno, eso ya vosotras ya sabréis cómo lo hacéis normalmente, el tema del bordado, y ya está. Bueno, pues ahora os voy a hacer una explicación de cómo hago el bordado de los tallos de una hoja y de estas florecitas para que veáis cómo lo hago. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a bordar. Antes de empezar, deciros que todo el bordado lo vamos a hacer con el mismo color de hilo y el mismo número de hebras. De las 6 hebras que tiene el mouliné vamos a utilizar 3 y siempre vamos a utilizar el mismo color y el mismo número de hebras. 3 hebras y mismo color. Bueno, vamos a empezar con el punto de pespunte, que es un punto súper sencillo. Voy a empezar con este tallo de aquí. Cuando hago un tallo lo hago entero y acabo ya la flor. Yo siempre lo hago de esta forma, lo hago de forma ordenada. Vamos a empezar, por ejemplo, por la parte de abajo del tallo. Empezamos por la puntita. Son puntos súper sencillos. O sea, este bordado no tiene ninguna complicación. Y vamos a dar un pasito hacia adelante. Calcular, a ver, yo normalmente no hago las puntadas tan grandes en mis bordados, pero como se trata de un bolso, he variado un poco los tamaños de puntadas. Calcular más o menos unos 3-4 milímetros, más bien tirando a 4, y damos una puntada. Por la parte de detrás damos un paso hacia adelante, salimos a la misma distancia más o menos, vamos a intentar siempre mantener la misma distancia de puntos y vuelvo hacia atrás en el punto donde he salido anteriormente. Ya sabéis cómo se hace este punto. Vuelvo a dar un paso hacia adelante por la parte de detrás y retrocedo a la salida del punto anterior. Siempre intentando hacer el mismo tamaño de puntada. ¿Veis? Ahora pincho justamente donde termina la puntada anterior. Y siempre intentando que el tamaño de las puntadas sea lo más parecido posible. Si alguna no sale idéntica o se os va un poquito, o la deshacéis o la dejáis, que tampoco tiene una importancia, no es de gran importancia, tampoco se nota mucho, pero intentar siempre hacer las puntadas del mismo tamaño. Y cuando entréis en la puntada anterior, como es ahora que voy a entrar en esta, intentar no abrir las 2 hebras de hilo, o sea, no separar las hebras del hilo, pinchar justo donde termina la anterior. Un pasito hacia adelante por la parte de atrás y retrocedo. Con tranquilidad, pero ya os digo que es un bordado súper sencillo. Bueno, ahora llegaré al final de este tallo para que veáis cómo queda y os explicaré cómo distribuyo las puntadas en esta parte de aquí. Bueno, pues mirad, yo ya he llegado al final del tallo, doy la última puntada y si os ha quedado un poquito de hilo y lo queréis aprovechar, en mi caso me ha quedado poco hilo, pero aún me llega para un par de ramitas de estas de aquí, pues me voy a una ramita, por ejemplo esta de aquí, y sigo haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahora os explico, mirad, ahora hemos terminado en esta ramita de aquí. Pues me voy a la de al lado, a esta de aquí, por ejemplo. Pincho, doy un paso atrás y vuelvo hacia el centro de la siguiente. Como son espacios muy cortitos, aquí no remato para empezar en el siguiente, porque por la parte de atrás, por el revés, tan apenas
tan apenas se ve, no se ve sucio. Aquí me voy aquí y voy a hacer esta de aquí. Estoy notando que se ha aflojado un poquito la tela, pero bueno, voy a intentar acabar sin tener que interrumpir. Y vuelvo. Y ahora hago este de aquí. Y voy haciendo, voy llenando huecos. Termino en este. Vale, y ahora voy a aprovechar, voy a rematar el hilo, voy a ajustar un poquito más la tela, que ha quedado un poquito hueca. Y os voy a enseñar cómo hago los remates yo por la parte de detrás. Mirad, pues ya estamos en la parte de atrás. Y yo lo que hago con esta hebra, por ejemplo, es aprovechar los hilos que ya tengo para anudar, por ejemplo. Paso una vez, paso otra vez por detrás de una hebra y por el arito que queda hago el nudo. Esto lo hago con todo. Y luego lo que podemos hacer es pasar un par de veces más por detrás de esta hebra, del hilo que ya tenemos en el bordado, para acabar de esconder un poquito el hilo. Corto a ran y listo. Ahora lo que voy a hacer es terminar de bordar estos tallitos de aquí, de esta parte de aquí, y os enseñaré cómo hacer estas florecitas. Mirad, pues yo ya he bordado toda esta parte de aquí, todos los tallitos, y ahora me queda el último punto. Voy a aprovechar lo que me queda de hilo para enseñaros a hacer estas pequeñas florecitas. Bueno, y estas florecitas se pueden hacer de dos formas. Una de la punta hacia el centro o del centro hacia la punta. A ver, es cierto que de la punta hacia el centro es más fácil, pero del centro hacia la punta queda más perfecto. Al menos a mí me sucede eso. También es cierto que llevan en principio 8 puntitas. Mirad, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo aquí veo que me falta una. Esta de aquí me la he saltado y no la he dibujado. Una de dos, o la dibujo o sencillamente la hago de 7. Realmente no tiene ni la más mínima importancia. A ver, no las hagáis de 3, porque no tendría mucho sentido, pero si una vez os salen de 6, otra vez os salen de 7, otra de 8, la verdad es que no importa ni lo más mínimo, porque esto es el dibujo para orientarnos, para ir haciendo la forma, pero no quiere decir que todas las tengamos que hacer de 8. No es necesario. Yo en los otros que he hecho, pues la verdad es que en muchos hay 6, hay 7, hay 8, no es necesario. Sí que os recomiendo que intentéis hacerlo del centro hacia afuera, porque la verdad es que las puntitas quedan más perfectas. El centro queda más perfecto. Bueno, pues empezamos por el centro. Igual que he llevado un orden a la hora de calcar, unas al lado de la otra, ahora voy a hacerlo con el bordado. Si empiezo por esta, luego voy a seguir por la que me quede más cercana a la que he hecho anteriormente, para no hacer por la parte de atrás unas bastas muy largas. A ver, que aquí se ha hecho un nudo. A ver, ahora. Vale, pues empezamos por el centro. Entonces, vamos a una punta. Yo lo que hago es tirar un poco del hilo por la parte de detrás para que se abra un poquito el huequecito y poder meter con la aguja con mayor facilidad. Y me voy a la siguiente. Como os digo, tiro un poquito del hilo por la parte de detrás para que se abra el huequecito y meter la aguja. Tiro un poquito del hilo y hago otra punta. De esta forma parece que los centros, a mí por lo menos, me quedan más perfectos. Pero esto es una cuestión de cada uno como le vaya mejor, ¿eh? Aquí está la sexta.
y otra. Vale, pues ya tenemos terminada la primera florecita. Ahora, por lógica, me voy a ir a esta de aquí, que es la que me queda más cerca. Pues lo mismo, empiezo por el centro y una puntita. Tiro del hilo por la parte de atrás, no sé si se nota, para que se abra un poquito el huequecito y poder buscar el centro con mayor facilidad con la aguja por la parte de detrás. ¿Ves? Arrastrando la aguja por la franela, o por la friselina en este caso, que es lo que tenemos detrás, yo lo que hago es arrastrar la aguja por el tejido hasta que se cuela en el agujerito, en el huequito que queda. Pero ya os digo, esto es orientativo. Pueden quedar de más puntitas o de menos, ¿eh? Pero eso sí que de verdad que no os preocupe, porque queda igual de bien con más o con menos puntas. Y ya tendríamos otra hecha. Pues lo mismo. Ahora, ¿cuál me queda más cerca? Pues voy a hacer esta de aquí. Una vez haya hecho esta, pues yo seguiría por esta, luego iría a esta, luego podríamos ir a esta. Tenemos que ir buscando siempre la que está más cerca, para que los remates por detrás no nos queden en unos hilos muy largos, pero tampoco tiene mayor importancia. Bueno, pues ahora sería cuestión de hacer todo este ramito y ya lo tendríamos terminado. Bueno, este ya no lo voy a terminar, porque la verdad es que este bordado ya lo he hecho y este lo haré con más calma en otro momento, porque creo que lo voy a aprovechar para otra cosita para mí. Y ahora lo que os voy a enseñar es hacer las hojas. Quizá las hojas es lo más complicado, pero creo que cuando veáis el vídeo veréis que no es ni tan difícil ni tan complicado, y yo espero que lo entendáis bien. Bueno, termino esta florecita y así remataré el hilo y os enseñaré a hacer una hoja. Os enseñaré a hacer una hoja de las grandes, que quizá es con la que las pequeñas son más fáciles porque se hacen rápido y no, la puntada no es tan larga. Y os enseñaré a hacerlo con una de las grandes para que veáis que también es fácil. Bueno, pues esto ya está. Ahora remato, preparo el bastidor para enseñaros a hacer, por ejemplo, esta hoja grande de aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer esta hoja de aquí. Deciros que antes de hacer las hojas a mí me gusta tener los tallos ya bordados. Me gusta más cómo me queda cuando el tallo lo tengo previamente bordado. Ya he bordado este tallito de aquí, que es el que voy a necesitar para esta hoja. Las líneas del centro no las tenemos que bordar, únicamente las vamos a utilizar de guía para saber dónde tenemos el centro aproximado de la hoja, pero esta parte de aquí, de la hoja, no la vamos a bordar. Termino la última puntada y ahora sí voy a empezar a bordar la hoja. Mirad, me voy a la punta, a la puntita de arriba, y doy un paso hacia adelante. En este caso, como la hoja es bastante grande, pues el paso hacia adelante también lo daré un poquito grande. Mirad, más o menos aquí, para que os hagáis una idea. Aquí, en la línea central, pincho la aguja. En otros bordados, por ejemplo, hice unos bastidores que eran decorativos. Las hojas las hago mucho más espesas, porque eso no se ha de tocar, no corre peligro, porque es decoración y no se tiene que manipular ni... En este caso es un bolso, y eso quiere decir que el bordado, al ser delicado, pues vamos a intentar que no lo sea tanto. Por eso las puntadas las hago un poco más separadas. Mirad, en los laterales, ¿veis aquí? ¿Veis aquí que sale la aguja? Yo en un bordado normal, mirad, ¿veis aquí que sale? En un bordado normal las haría justamente al lado, para que quedara muy tupida la hoja. En este caso las hago un poquito más separadas, nada, 1 milímetro, cosa así más o menos,
para que no sean tan espesas y no sean tan delicadas. Y a la vez nos hace un efecto como más espigado, ¿vale? Más o menos la distancia entre puntada y puntada, 1 milímetro no llega, pero no las haré una pegada a la otra, no estarán pegaditas. Salimos por un lateral de la puntada inicial, por uno de los laterales de la puntada que hemos hecho en el inicio, y esta hebra la llevaremos al otro lado de la línea central. Es decir, esta hebra no pincharemos justo en la línea, sino que cruzaremos por encima de esta como si fuera al otro lado de la línea. ¿Veis que no está justo en la línea, que está al otro lado, en el lado contrario? Vale, pues pinchamos. Tiramos del hilo sin ajustar demasiado, pero tampoco que quede hueco. Ajustado, pero sin apretar demasiado para que no se nos frunza, para que la tela no tienda a fruncirse. Y nos vamos justamente al lado contrario, por la parte de arriba. Lo mismo, mantenemos una distancia que no esté pegado, sacamos la aguja y volvemos a hacer lo mismo. Esta hebra nos la llevaremos al lado contrario de la línea central. Aquí. Volvemos atrás. Otra vez empezamos por este lado, por el lado contrario, y cruzamos por la línea central y que la puntada nos quede un poquito más abajo que la primera puntada que hemos hecho lateral. Volvemos a este lado y lo mismo. Nos volvemos al otro lado de la línea, tensando pero sin arrugar, sin ajustar demasiado, pero que tampoco nos queden las hebras huecas, porque si no quedaría feo. Y volvemos a este lado. Tenemos que hacer un lado y el otro, un lado y el otro, siempre pasando por la línea central al lado contrario. Ahora voy aquí, un poquito más abajo. Yo el cruce de la línea central lo estoy exagerando para que se vea bien, pero no hace falta que sea tan largo, ¿eh? Mirad, así sería más que suficiente. Ahora voy al otro lado, intentando mantener siempre la misma distancia, y cruzo. Siempre intentando sacar la aguja por la parte externa del dibujo, pero si os ve un poco el dibujo se va, o sea que no tenéis que preocuparos tampoco mucho por eso. Y al otro lado, siempre cruzando por la parte del medio. Y así hasta que lleguemos al final de todo. Es decir, es una forma de hacer las hojas muy básica, muy sencilla, pero que a mí personalmente pues me gusta mucho. Intentar mantener siempre la misma distancia de las puntadas laterales. Aquí se me ha ido un poquito en este lado de aquí se ha ido un poquito. Lo estoy viendo aquí, a ver, un momento. Aquí veo que se me han juntado un poco, pero es que desde donde estoy cosiendo yo, como no lo tengo enfrente, para que no se vea mi cabeza ahí en medio. Y aquí no sé si he hecho nudo, no. Me cuesta más de mantener la distancia de las puntadas. Cuando lo hago normalmente, pues la verdad, lo hago desde otra perspectiva. Y mirad, aquí se ha separado un poco, pero tampoco queda mal. Y me voy al otro lado. Bueno, pues así durante toda la hoja. Ahora cuando la termine, os enseño cómo la remato. Mirad, pues igual que hemos hecho en esta pieza de aquí, los remates vamos a hacer lo mismo. Vamos a aprovechar
los tallitos que tenemos ya bordados para hacer el nudito y que nos quede lo más limpio posible. Y aparte de eso, lo que hago es pasar la hebra por detrás de las hebras estas que tenemos aquí de bordado. Es que me ha quedado la hebra muy corta. Por esta parte de aquí del bordado para esconder el hilo. ¿Veis? Por la parte de atrás tiro del hilo y ya tendríamos el remate terminado. Corto lo que sobra y queda la mar de limpito. Bueno, ahora os enseñaré el bordado ya terminado, porque esto es una muestra que os quería hacer para enseñaros cómo queda, pero ahora os enseñaré cómo ha quedado todo terminado. Mirad, pues aquí tengo el bordado terminado. Como os he comentado, voy a acercar un poquito la cámara. Las hojitas las he hecho con un efecto así un poco espigadito, que no estén súper pegadas las puntadas, y aunque yo quiera evitarlo, algo se frunce. Los bordados no deben plancharse, no deberían plancharse. En el caso de que lo queramos planchar, yo lo que hago es, con la propia guata que os viene en el kit, doblada, la coloco sobre la base de plancha. A ver. Aquí. Vale. La coloco sobre la tabla de planchar. Coloco el bordado por el revés, por el derecho no se plancha. Y con la plancha no muy caliente lo plancharemos un poquito. Ojo con la plancha, que se puede pegar a la friselina. Planchamos con mucho cuidadito en esos buquecitos que percibimos las arrugas y lo planchamos bien. Lo digo, cuidado con la plancha y la friselina, que si la plancha está muy caliente se puede pegar a la suela de la plancha y estropeamos la plancha y lo estropeamos todo. Si queréis ponéis un trapito encima para no arriesgaros y ya está. Bueno, pues lo plancharemos bien, con mucho cuidadito. Y ahora lo acabaré de planchar todo bien, con cuidadito. Pondré un trapito porque tengo miedo de que se me pegue la plancha a la friselina. Y ahora sí lo que haremos es montar el bolso. Es un bolso súper sencillo, súper fácil. Aún así os voy a enseñar cómo se monta, porque la única dificultad, entre comillas, sería colocar el asa. Pero ya os digo que es súper fácil. Bueno, pues lo plancho y lo preparo todo en la mesa para enseñar cómo se hace. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a montar el bolso. A ver, la franela que os viene en el kit mide 27 por 55 centímetros más o menos. En realidad esta medida de aquí nos tiene que medir 25. Esta sí que la voy a cortar ya. Lo que no voy a cortar son los 44 centímetros de aquí. De la punta de la hoja hacia arriba os dije que teníais que dejar mínimo 8 centímetros. Yo he dejado 9, de momento voy a dejar esos 9 y voy a medir que mida de aquí a este lado unos 46 centímetros. Mirad, ¿veis? Si yo coloco la regla, ahora mismo esto me mide 9 centímetros más o menos. Pues ahora lo voy a dejar a 46. Porque me gusta cortarlo cuando ya está montado con la otra pieza y sobre la guata. Esto sobra. Y ahora sí, a cada lado voy a cortar de manera que de lado a lado me queden 25 centímetros. Como esto mide 27, tengo que sacar 1 centímetro de cada lado. Me voy a guiar por esta línea de aquí que he cortado, por esta parte de aquí, porque quieras que no, cuando estás bordando algo se deforma la tela, y me voy a guiar por esta línea de aquí. A partir de aquí, coloco la regla, quito 1 centímetro a un lado, y quito 1 centímetro al otro lado. De esta manera me medirá 25. Voy a colocarlo aquí para asegurarme. Estamos en el 30, 55. Vale. Vale, pues esto ya lo tengo preparado. Ahora lo que voy a cortar es la tela que va a ir juntamente a esta pieza.
Mirad, estas telas tramadas para mí prácticamente no tienen ni derecho ni revés, pero lo que sí que tienen es una dirección. En el caso de esta, para mí es como una, bueno, es una rayita en esta dirección y yo quiero que quede la rayita en esta dirección. Ahora lo que voy a hacer es cortar de la tela que os he colocado. Veréis que hay mucha tela, que hay 55 centímetros cuando en realidad solo necesitamos 44. Esto es por una sencilla razón. En el caso de los kits que van con la tela de cuadros, yo he puesto más tela para que podáis elegir cómo queréis que vayan los cuadros, si en esta dirección, en esta, para que vosotras decidáis cómo van. Y a la vez para que os dé la tela para cuadrar las costuras en los laterales. A mí me gusta que cuando la tela está tan marcada con el cuadro, las costuras estén alineados los cuadros, se vea bien alineado. Por eso hay más tela de la que toca. Como no quería que hubiera menos tela en las que son de rayas, aunque no lo necesitemos, pues he colocado la misma tela para que nadie juegue con desventaja. Y si os sobra un poquito más, pues mira, pues bienvenida sea. Y es por esta sencilla razón que hay más tela de la que toca. Para el primer lateral, el que va junto con la tela de franela, necesitamos un trozo de 18 por 44 centímetros. Esto mide 55, de aquí a aquí mide 55 porque la tengo doblada, que esto es el largo, el 1,10 m. Yo voy a cortar un trozo de 19 centímetros, aunque necesitemos 18, yo voy a cortar uno de 19 porque me gusta cuadrarlo luego con la guata. Corto un trozo de 19, que sería aquí. Y ahora tengo que hacer la unión de esta pieza con esta. Esto sí que lo voy a cortar un poquito más, lo voy a dejar de la misma medida que la franela. Y voy a unir esta pieza con esta. Colocamos derecho con derecho y pasaremos un pespunte de lado a lado. En este caso, cuando son bolsos, a mí me gusta trabajar con centímetros, para dejar un margen de costura de 1 centímetro. Coseremos de lado a lado a 1 centímetro de margen de costura. Bueno, pues yo ya lo he cosido a 1 centímetro. He hecho la unión, vigilando de coger también la friselina, como os dije, formaría parte de mi tejido. Y lo voy a planchar de manera que los grosores me queden en el lado de esta tela. Planchamos con la plancha no muy caliente para que nos queden los grosores hacia ese lado. Intentando levantáis así un poquito de lado la plancha para no planchar demasiado en el bordado. Y lo plancháis de manera que los grosores nos queden aquí debajo, debajo de la tela oscura, en este caso, de la de rayas. Vale, pues ya está planchado. Y ahora vamos a preparar la tela que viene por la parte de detrás del bolso, que es toda de este color. Mirad, antes se me ha olvidado de deciros, por suerte me llega la tela, pero me he olvidado de deciros que antes de cortar, que si lo habéis hecho como yo no pasa nada, tenéis que cortar una tirita de 7 centímetros para hacer el bies de la boca del bolso, que me he olvidado. Aún así sobra tela, porque ya os he dicho que era para cuadrar bien los cuadros, cuando son el bolso con la base, con la tela de cuadros, pero tenéis que cortar una tirita de 7 centímetros para hacer el bies. Yo esto, si me hubiese acordado, la verdad, lo hubiera cortado antes de preparar la otra pieza. Pero mira, se me ha olvidado. Corto una tira de 7 y la reservo para el bies que va en la boca del bolso. Y ahora sí voy a preparar la tela para la parte de atrás del bolso. Yo lo que hago es cortarla del mismo tamaño exacto que esta, por ejemplo, lo que nos ha quedado en este resultado. Más o menos.
porque esto lo voy a cuadrar cuando ya esté con la guata. Más o menos, ¿eh? No tiene que ser idéntico. Vale, fijaros, todo esto es lo que sobra de tela. Sobra bastante tela. Depende del ancho de cada pieza, sobrará un poquito más o un poquito menos, pero sobra bastante tela para que hagáis otra cosa. No quería reducir las telas por cualquier error que pueda suceder, o simplemente podéis hacer unos bolsillos para la parte de dentro. Bueno, esto ya vosotras mismas, pero sobra un buen trozo de tela. Bueno, lo que voy a hacer es colocar estas dos piezas encima de la guata que también nos viene en el kit. Mirad, por ejemplo, esta la coloco sobre la guata, dejando a todos los lados un poquito de margen. Y esta lo mismo, sobre la guata. Sobre la guata es cuando acabo de terminar de cortar bien, cuando termino de cortar bien las piezas, porque ahora vamos a pasar, sobre todo en esta, una carga de hilo, por si se desplazan un poquito las telas para después poderlo cuadrar todo bien. No tiene por qué pasar, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así, para que me quede todo bien cuadrado. Bueno, pues esto voy a cortar un trozo de guata, por ejemplo por aquí, dejando un poquito de margen. Y esto ya la tengo preparada. La guata bajo la tela del frontal del bolso. Y esto lo mismo. Coloco y dejo un poquito de margen a todo alrededor. Y esta guata sobra. Vale, ahora en el frontal del bolso, en el que tenemos el bordado, tendremos la guata bien colocada. Si lo necesitáis, le banáis o le colocáis un poquito de pegamento temporal. Pasaremos una carga de hilo por encima de la tela, por encima de esta tela. Una carga de hilo quiere decir que a partir de unos 2 milímetros de la costura pasaremos un pespunte de lado a lado para sujetar esto a la guata. Más o menos a unos 2 milímetros más o menos, ¿eh? Bueno, ya sabéis lo que es una carga de hilo. Y ya nos servirá para sujetar bien esta parte al bolso, a la guata. Bueno, pues ya he hecho la carga de hilo. Mira, por este lado se ve la costura. Ahora sí que ya voy a cuadrar bien la pieza antes de hacer la unión de la parte de adelante y de atrás del bolso. Ahora lo que voy a hacer, como veréis, he colocado otra tabla de corte porque esta es nueva, y la guata cuando corta sobre la tabla de corte ya sabéis que las estropea un poquito. Ahora sí voy a dejar los 8 centímetros que van de aquí, de la punta de la hoja hacia arriba. Me voy a guiar por esta costura de aquí. Voy a colocar una línea en esta costura de aquí y a su vez voy a colocar los 8 centímetros en la puntita de la hoja. Esto me sobra. Y ahora sí, lo que voy a hacer es cortar la distancia que va de aquí a aquí de 44 centímetros. Esta medida de aquí la voy a dejar igual, tiene que medir ahora mismo 24 centímetros, exacto, la voy a dejar igual, pero le voy a quitar la guata.
y esta medida de aquí tiene que ser de 17 centímetros. Coloco las costuras justo, por ejemplo aquí en el... no, mejor aquí, que si no, no lo veo bien. Como esta tabla es más pequeña, a ver, lo voy a colocar en el 0, la costura, para medir los 17 centímetros. En teoría me ha de sobrar 1 centímetro, que es lo que había dejado de más, para luego cuadrarlo con la guata. 17 centímetros. Y así es como nos va a quedar la pieza una vez todo cuadrado. En total va a medir 44 por 41 centímetros. De aquí 41, 44. Esto medirá 24 más el centímetro de aquí. Y esto medirá 17 más el centímetro que tenemos de margen de costura. Ahora haré lo mismo. Dejaré esta pieza exactamente al mismo tamaño. Voy a cortarlo todo para que me quede al mismo tamaño. Acordaros, 41 por 44 centímetros. Voy a cortar esta pieza al mismo tamaño exacto. Bueno, pues ya tenemos las dos piezas cortadas a 44 por 41 centímetros. Las vamos a colocar derecho con derecho, la una con la otra. Y vamos a pasar un pespunte a estos tres lados a 1 centímetro, dejando abierto esta parte de aquí, que es donde tenemos el bordado, que sería lo que es la boca del bolso. A estos dos lados y a este un pespunte a 1 centímetro de margen de costura. Mirad, pues ya lo tengo cosido a los tres lados. Esta es la entrada del bolso. Aquí tenemos el bordado. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar unas pequeñas curvitas en estas dos esquinas de aquí. Esto es opcional, si no lo queréis hacer, podéis hacer el bolso totalmente recto. A mí me gusta hacerlo con una pequeña curva. Para hacer esta curva, lo que voy a hacer es hacer unas pequeñas marcas. Mirad, si coloco la regla de esta manera, que del canto del bolso hacia adentro me mide 6 y del canto del bolso hacia el centro me mide 6, aquí en el 5 me hago una pequeña rayita y aquí en el 5, en el pespunte, vamos, a 5, como estaba a 1 centímetro el margen de costura, me queda en el 5. A 5 en la parte de pespunte y a 6 en la parte de toda la tela. Me hago dos pequeñas rayitas y con cualquier cosita que tengáis en casa, un platito, un plato de café, un rollo de cinta, lo que sea. Yo utilizo este rollito de cinta, que es lo que tengo más a mano aquí en la tienda, y dibujo la curva. ¿Veis? Solo dibujamos una pequeña, es muy pequeña curva, pero me gusta más como queda. Y aquí lo mismo, dibujamos a 6, que quedan 5, y dibujamos la curva. Ahora pasaré un pespunte cogiendo ya desde la costura inicial, pasaré también por aquí y pasaré una costura haciendo la forma de la curva. Una vez esté cosido y rematado, cortaré el sobrante de guata y tela. Bueno, pues ya he cosido justamente por la línea de dibujo y ahora corto el sobrante de la guata y de la tela. Dejando más o menos lo mismo, un margen de costura de 1 centímetro. Pues la parte del exterior del bolso ya lo tendríamos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es, en la parte del forro, en la tela del forro, vamos a planchar la friselina, esta entretela que os ha venido en el kit, la vamos a planchar al forro. El lado que es brillante es el lado que es termoadhesivo con el calor de la plancha, y vamos a planchar tela. Primero quitaremos los orillos para
no desaprovechar la entretela, porque la entretela sí que está más justa, porque el ancho de la tela no venía muy bien, pero nos llega, ¿eh? Vamos a planchar la tela encima de la entretela, antes de cortar los trozos de tela para el forro. Bien planchado, que se quede bien pegado. Cuidado con la plancha, que no se os pegue. Y acordaros que el lado brillante es el que es adhesivo, es el que tiene que estar tocando a la tela, el lado brillante. Lo planchamos bien para que quede bien pegado y para continuar con el forro. Mirad, pues ya he planchado, ya he pegado la entretela y ya he cortado los dos trozos de tela y entretela de 41 por 44, y ahora volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho con la tela exterior. Vamos a colocar derecho con derecho y vamos a coser a 1 centímetro a los 3 lados. Luego dibujaremos la curva, la coseremos y cortaremos el restante. Esto ya no os lo voy a explicar porque es exactamente igual que lo que hemos hecho con la tela exterior. Lo que sí que os tengo que decir es que yo siempre en el forro reduzco una chispina, tanto de ancho como de alto, porque cuando metemos una pieza dentro de la otra, a veces no nos cabe bien por los grosores de la guata, de las entretelas, de las telas, y siempre lo reduzco un poquito. Reducir me refiero a nada. Yo, mirad, lo he colocado derecho con derecho, y voy a cortar más o menos medio centímetro, nada, muy poquito, medio centímetro, incluso un poquito menos. Es una pequeña reducción para que luego nos quepa bien el forro dentro del bolso. Ya os digo, muy poquito, que medio centímetro o que no llegue a medio centímetro. Es aquella pequeña medida que siempre nos sobra cuando colocamos el forro dentro de la parte exterior de nuestros bolsos. Y así ya me ahorro el trabajo de tener que hacerlo después, porque resulta que no cabe. Bueno, pues ahora ya veis que he reducido un poquito, vamos a coser. Lo que os he dicho, dibujaremos la curva, coseremos la curva y cortaremos el restante de telas, para ya montar el forro con la tela exterior. Bueno, pues ya tengo el forro cosido con la curva, todo. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la parte exterior de nuestro bolso. Le daremos bien la forma en las esquinitas, en estas curvas. Lo mismo por este lado. Le damos bien la forma. Vale, ya lo tenemos. Y lo que haremos es introducir el forro dentro del bolso. Lo colocaremos bien, haremos coincidir bien los laterales, tanto de uno como del otro. En el caso del forro yo os recomiendo que con la plancha o con las manos, con las uñas, abráis un poquito las costuras para que os resulte mucho más fácil meterlo, porque la entretela es un poquito dura y si no, cuesta mucho de meter y que coincida todo. Os lo hacéis venir bien un poquito así, para que para meterlo dentro del bolso os resulte más fácil. A todo alrededor. Abrís las costuras para poder meter bien el forro dentro del bolso. Pues bueno, hacéis esto y lo metéis bien para acabar de cerrar la boca del bolso. Mirad, yo ya he metido el forro dentro del bolso. Ya lo he ajustado por todos los lados bien. ¿Os acordáis antes que os decía que siempre sobra un poquito de forro? Bueno, aun habiéndole quitado un poco, yo ya no quiero forzar más porque no es necesario. Aún así me sobresale un poquito de forro. ¿Lo veis aquí que me sobra este trozo? Este trocito blanco que se ve aquí es la entretela, porque el forro está en esta posición. Bueno, pues no hay ninguna necesidad de querer meterlo absolutamente todo dentro. Si ya vemos que está todo bien cuadrado, que las costuras de los laterales nos coinciden, que está todo bien, lo que tenemos que hacer es quitar este sobrante. No hace falta que sea perfecto. A la primera no suele ser todo perfecto, porque aquí tenemos unos grosores de guata, tenemos unos grosores de entretela, y no tenemos por qué forzar. Si ya estamos seguras de que llega a todas partes bien, lo que tenemos que hacer es quitar este sobrante. Cogemos el cúter otra vez, colocamos la regla en la parte del bolso, que es lo que nos interesa, y cortamos.
cortamos este sobrante de forro. Vale, a ver, aquí me ha quedado un poquito raro. Voy a acabar de cortar con tijera. Pues ya tenemos este sobrante de forro totalmente cortado y alineado con el bolso. Ahora lo que haré a todo alrededor, a ver que lo sacudo un poco, que estoy lleno de restillos. Ahora lo que haré a todo alrededor, pasaré una carga de hilo para unir el forro con el bolso, tal cual está, a medio centímetro más o menos. Únicamente será para sujetar el forro con el bolso, para no tener que preocuparme más de si se sale, si se mueve. Pasamos un pespunte a todo alrededor, a medio centímetro más o menos, solo como sujeción, para luego colocar el bies. Paso este pespunte y os lo enseño. Bueno, pues ya he pasado el pespunte más o menos a medio centímetro a todo alrededor del bolso, para no tener que preocuparme ya del forro que se separe de la parte exterior. Y ahora lo que vamos a hacer es ribetear la boca del bolso. Lo vamos a hacer con la tira de 7 centímetros, que os he dicho antes que teníais que reservar, y la plancharemos por la mitad, de manera que nos queda una tira de 7 centímetros por todo este largo. Mirad, yo esto siempre lo coso empezando por la parte del revés, o sea, la parte de atrás del bolso. Este es el derecho, donde está el bordado, y yo siempre empiezo por este lado. Sujetamos con alfileres a todo alrededor y cosemos a 1 centímetro aproximadamente de margen de costura, para luego poder entornarlo hacia adentro. El inicio y el final los rematamos cuando estemos terminando, para que nos quede aquí una costura y poderlo entornar todo bien y quitar este sobrante. Bueno, pues ahora lo voy a coser todo y os enseño cómo acabo de rematar el bies. Bueno, pues yo ya he cosido la primera parte del bies. ¿Lo veis? Todo a 1 centímetro. Aquí tengo el empalme del inicio y el final, que tan apenas se nota con la tela de rayas, y la verdad es que con las de cuadros tampoco se notan apenas. Y ahora tenemos dos opciones. A ver, tiramos el bies hacia arriba. Tenemos dos opciones, una de dos: o coser a puntada escondida, entornando hacia adentro por esta parte de aquí, o os voy a explicar cómo lo hago yo. Como el bies lo he dejado un poquito más ancho de lo que era necesario, lo que hago es doblarlo hacia adentro, tener en cuenta que el último pespunte, que es el que hemos pasado de esta parte de aquí del bies, quede cubierta, y paso un hilván a todo alrededor, asegurándome que queda cubierta la última costura. A ver, que hago un trocito para que lo veáis. Es que, claro, encima he cogido un hilo que casi no se ve, es el que estoy utilizando en la máquina. Bueno, pero aquí en la tela de franela sí que se ve un poquito. Mirad, ¿veis? Aquí se ve el hilván por la parte de la franela. Eso quiere decir que ahora, cuando yo pase un pespunte al canto justamente entre costuras, justamente aquí voy a pasar un pespunte con la máquina, pillaré el bies y me quedará ya terminado. Es decir, paso un hilván a todo alrededor, asegurándome que cubre el último pespunte del propio bies, para que yo, cuando pase una carga de hilo justo por esta parte de aquí, entre las dos telas, me pellizque la tela del bies y ya quede cerrado. Una de dos, o eso, o lo hacéis con una puntadita escondida a todo alrededor. A mí me gusta hacerlo con pespunte y con la máquina, porque los bolsos la verdad es que me gusta siempre hacerlo todo o casi todo a máquina. Bueno, pues ahora pasaré este pespunte para sujetar bien el bies y colocaremos la cinta que nos hará de asa. Bueno, pues yo ya he cosido el bies por el otro lado, como os he dicho, a máquina. Y ahora vamos a colocar el asa. A ver, vamos a ver. De costura a costura mide 39 centímetros, ahora que ya está terminado y cosido. De lado a lado 39. Yo la tira que os viene del bolso la voy a cortar, a 101 centímetros para que me quede del tamaño que yo quiero. Aquí tenemos varias opciones. O podéis hacer el asa como yo he hecho, que es una asa corta, o podéis utilizar
la tira que os viene de 115 centímetros para hacer 2 asas de bolso de hombro, por ejemplo. Sería cortarle el asa por la mitad y cosemos a un lado y al otro, y ya tenemos una asa más larga. No es la idea que yo tengo para este bolso, pero comprendo que alguna puede ser que lo quiera hacer así. Coseríais el asa al tamaño que queréis y ya está. Si queréis hacerlo como yo, que es con este asa cortito que nos sale de aquí, acordaos de cómo es el bolso, yo lo he cortado a 101 centímetros, porque de lado a lado me mide 39 y el asa lo cortaré de 101. Si vosotros queréis hacerlo con el mismo sistema que os voy a enseñar, pero con este asa de aquí más larga, podéis dejar toda la medida de la tira. O sea, podéis dejar los 115 centímetros enteros y el asa que os quedará aquí en medio será más larga. No tanto como para un bolso de hombro, pero sí que quedará más larga. Aquí ya sí que os lo dejo a vuestra elección. Yo os voy a explicar cómo los he hecho yo y con las medidas de corte que he utilizado yo. Como os digo, voy a cortar la tira de 101 centímetros. Bueno, pues ya he cortado la tira de 101 centímetros y ahora lo que voy a hacer es unir el principio y el final con un pespunté a 1 centímetro de margen de costura. Uniremos las dos tiras y abriremos las costuras y dejaremos las costuras abiertas. Voy a coserlo y os lo enseño. Bueno, pues ya he unido el inicio y el final de la cinta y lo que hago es abrir un poquito la costura para repartir este grosor que nos ha quedado, para que quede lo más plano posible. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, a partir de cada lateral, colocamos el bolso en esta posición para ver los laterales. Vamos a marcar a 8 centímetros de la costura hacia un lado y hacia el otro. 8 centímetros del centro de la costura a un lado. Yo lo marco en el bies para después poderlo ver bien. Como esto después se va con la plancha, porque es el boli que se va con la plancha, pues no hay problema. Y de 8 centímetros al otro lado, que sería en el 16. Igual, lo marco aquí. Lo mismo haré en el otro lado del bolso. Marcaré a 16 centímetros, a 8 centímetros a un lado. Esto es el centro, es la costura. 8 centímetros a un lado. Y 8 centímetros al otro lado. Esta es la parte de detrás del bolso, que es donde voy a dejar la parte del añadido, que es donde menos se ve. Más o menos lo ponemos, mirad aquí, unos 4 centímetros de la primera marca. Lo sujetamos con alfileres. Aquí, esto es una aguja. Aquí con alfiler. Aquí lo sujeto con un alfiler. Y también sujeto justo en el punto donde he marcado los 8 centímetros de este lado. Aquí. ¿Veis? Vuelvo a sujetar con un alfiler justamente en el centro, en la costura. Y si os fijáis, estoy dejando la cinta pegadita al bies, sin que llegue a montar, pero pegada al bies. Y coloco otro alfiler justamente en esta marca de aquí, en la otra que habíamos hecho. Ponemos el bolso en la posición correcta, sujetamos un poquito aquí donde está el grosor y la costura y buscamos el centro de la cinta. Aquí sería el centro. Sujetando aquí, plancho y me marco el centro. Este centro lo voy a colocar también justo en la costura del otro lateral. Sujeto con un alfiler y sujeto con un alfiler en los dos puntos que he marcado los 8 centímetros de este lado. A ver, aquí tenemos uno. Sujeto. Y aquí tenemos el otro. Y de nuevo coloco un alfiler. Ahora lo que vamos a hacer es coser con la máquina lo que sería todo este rectángulo. Desde este punto que hemos marcado a 8 centímetros, haremos este recorrido todo alrededor, bajaremos hacia abajo y todo alrededor hasta aquí.
Haremos toda la vuelta, dibujaremos con la máquina un rectángulo a modo de sujeción, siempre al canto de la cinta, perpendicular a este punto que hemos marcado aquí de 8 y de 8, y daremos toda la vuelta. Tener en cuenta que arriba tenéis que colocar el hilo del color de la cinta y abajo el hilo del color del forro, para que no se os vea todo el rectángulo en el forro. A ver, a mí esta cinta me gusta coserla cuando ya está el bolso montado, porque siempre le da más fuerza si sujeta el forro y la tela todo a la vez. Esto también lo podríais haber hecho antes de colocar el forro, pero a mí personalmente me gusta, aunque se vean los pespuntes en el forro, me gusta que quede fuerte y que quede sujeto también al forro, este tipo de asa. Bueno, pues ahora coser los dos lados, los dos rectángulos, y acabaremos terminando esta parte de aquí. Bueno, pues ahora que ya hemos cosido los dos laterales, en la señal que hemos marcado antes, ahora vamos a acabar de terminar este trozo de asa que nos queda aquí. A partir del pespunte de cada lado, del final de los 8 centímetros que habíamos marcado aquí y los de aquí, a partir de este pespunte nos vamos a marcar 3 centímetros. 3 centímetros a un lado. Yo lo marco con este lápiz blanco que es como una tiza, que no es que marque mucho, pero bueno, algo marca. 3 centímetros a un lado y 3 centímetros al otro lado. Lo mismo haremos con el asa que tenemos por la parte de detrás. Y vamos a unir, vamos a cerrar el asa, doblando, y coseremos de estos 3 centímetros a estos de aquí. Lo coseremos al canto, por esta parte de aquí, para cerrar este asa. De los 3 centímetros a los 3, un pespunte, todo en marrón oscuro, tanto de este lado como el del lado de atrás. Lo coso y os lo enseño. Bueno, pues ya está el asa cosida, como os he dicho, a 3 centímetros de cada lado. Así es como ha quedado, la mar de bien. Y ya tenemos el bolso terminado. La verdad es que este bolso queda bien en las 4 versiones que he preparado. En las 4 queda bonito, al menos a mí me gusta mucho. Lo veo muy original y muy bien. Bueno, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda, por supuesto, os podéis poner en contacto conmigo y yo, enseguida que pueda, contactaré con vosotras para poder ayudaros. Bueno, que vaya muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Adiós.